Hola amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Estamos aquí en nuestro programa del martes, el día de hoy con un tema muy interesante. Hoy vamos a conversar sobre el voto responsable. Permítanme un segundo, estamos con el retorno. Muy contento de que todos ustedes nos acompañen en este programa. El día de hoy vamos a desarrollar este tema porque estamos a las puertas de elegir el nuevo presidente de la República. Y esa elección sabemos que es muy importante pues para nosotros porque estamos eligiendo el destino de años. Y eso lógicamente va a influir mucho en la sociedad, en la familia ecuatoriana y por eso creemos que es importante conversar. Pero antes de empezar, saludamos a nuestros contertulios. ¿Cómo están? Mire, Buenas noches, chicos. Buenas noches a nuestros amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Les damos la bienvenida una vez más a este conversatorio que es un tema un poco controversial. A muchos no les gusta hablar de este tema, pero es justo y necesario, como dirían por ahí, es justo y necesario. Entonces, chicos, también pedirles que vayan a ver su tacita de café, su tacita de té, que nos acompañen, que cualquier comentario que ustedes quieran hacer, lo pongan en nuestra cajita de comentarios, los vamos a estar leyendo todos. Y pues les invitamos también a que nos ayuden a compartir este conversatorio para poder llegar a más almitas con este tema. Buenas noches, Yero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a este compartir, a este departir. Recordándoles que nosotros no somos dueños de la verdad, para empezar por ahí. Segundo, de que simplemente estamos dando un criterio y el dueño de la verdad, pues, es el Señor. Eh, es un tema así bastante interesante, bastante controversial, pero también es bastante necesario, porque muchas de las personas nos hacemos simplemente de los desentendidos sobre este particular y decimos que allá, cuando un voto puede ser la diferencia porque son las riendas, en este caso, de un país. Bienvenidos a este platicar, a este conversar, aquí junto a los contertulios y a ustedes. Rafael. Hola amigos de Un Cafecito con Jesús y María, qué gusto estar aquí con ustedes. Les invitamos a compartir este tema que es un poco eh, incómodo, molesto de hablar, pero necesario, lastimosamente es necesario bajo leyes que ojalá y Dios quiera sean a favor de nuestro querido país. Chicos, les invito a tomar su tacita para acompañarnos en esta transmisión y en este conversatorio para ir definiendo un voto correcto, un voto que se en pro del bienestar de nuestro país. Chicos, atentos a ver qué pasa. bueno, es un gusto pues entonces para nosotros hablar de un tema que, bueno, en realidad no debería ser así tan problemático, pero en realidad sí es porque cada quien coge su postura y a veces no nos gusta de pronto aceptar la postura de otra persona, podría ser. Pero nosotros vivimos en una sociedad democrática y en una sociedad democrática pues tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes y al elegir a nuestros gobernantes pues debemos saber que nuestra elección no es simplemente algo como elegir, ¿no? Si yo elijo cualquier dulce, pues no habrá ninguna consecuencia, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de temas de elecciones para asambleístas o en este caso como el presidente, estamos haciendo un acto que puede tener consecuencias. Y por eso el voto es un acto moral. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia y porque nosotros tendremos que dar cuentas de lo que nosotros hemos elegido. En este caso, bueno, ahora este programa es Un Cafecito con Jesús y María, es un medio que va por la evangelización. Entonces nosotros vamos a entablar aquí también un poco en esta conversación temas de la doctrina de la iglesia.
también se pueden conocer ustedes un poco de la doctrina social de la iglesia, porque la iglesia también pues incursiona en varios ámbitos y en este caso pues en la política. Entonces también da sus criterios, también da, como católicos pues tenemos que ver a ese candidato, que escogerlo bajo ciertas doctrinas, incluso bajo el mismo evangelio. Así que por ese lado, pues nosotros vamos a dar ciertos, bueno, podemos conversar aquí de ciertos criterios en donde nosotros se nos haga más fácil, aunque al final va a resultar que va a ser muy complicado elegir al mejor candidato. Así que les pedimos que ustedes quieren compartir con nosotros, pues pueden escribirnos en los comentarios. Bueno, ustedes saben que estamos manejándonos en una red social y a veces de pronto pues yo les pido que tengan ahí pues mucha prudencia de hacer cualquier comentario. En este programa nosotros no vamos a tomar una cierta postura, sino más bien simplemente vamos a ver los criterios y que nosotros, qué criterios debemos buscar, mejor elección, la más adecuada y que sea, como nos dice la doctrina social de la iglesia, para el bien común, ¿sí? Y por eso arrancamos con criterios, por ejemplo, digamos estos, y ahí con mis contertulios vamos a dialogar un poco. Miren, yo, de acuerdo a la doctrina social y, bueno, esto está en el catecismo, puede estar incluso en la Biblia, en la doctrina social de la iglesia, que hay un compendio, las motivaciones por las cuales no debe impulsar un voto. Y ahí yo les pregunto a ustedes qué opinan. El voto no puede ser impulsado por, por algo como algo pasional, ¿sí? Motivado por vínculos, motivado por beneficios personales y colectivos. Entonces, bueno, pues ahí yo abro el conversatorio y les pregunto a mis contertulios, ¿qué ustedes opinan? ¿Por qué? Sí, es como decir, yo soy hincha de un equipo. Entonces, yo, como soy hincha de ese equipo, pues yo siempre voy a estar ahí, pase lo que pase. No, mucha gente tiene posturas de partidos políticos. Por ejemplo, pueden decir, no, pues que mi papá siempre estuvo con cierto partido y yo por eso siempre voy a votar por él. O también motivado por vínculos. Por ejemplo, yo tengo un conocido o el que está por el cual vamos a votar es conocido, yo le conozco y todo eso, entonces ahí hay un vínculo. Entonces también estaría motivado ese voto. O por beneficios personales o colectivos, ¿no? Cuando nosotros de pronto decimos, no, yo voy a votar por ese candidato porque eso me va a ayudar a mi empresa, va a ayudar a mi institución, va a hacer estas cosas. Ya, entonces, bueno, pues ahí el voto sería motivado por eso y en realidad no debería ser. Pero ¿qué opinan ustedes? Antes de ese particular, yo querría arrancar sobre el término de la política, porque pareciera que los políticos, nuestros políticos, a pesar de que todos somos políticos, no entendemos el significado de esta palabra política, porque tú lo dijiste en un inicio, Dimas, al final, yo creo que la política es un conjunto de decisiones que ciertos grupos que detentan el poder sirve para organizar una sociedad, un grupo, o a lo que nos estamos refiriendo en este caso, a un país. Pero parece que no lo entendieran por esa parte. Algo muy importante que dijiste en tu introducción, que es para un bien común. Ahora parecería que la política o el hacer política lo han malentendido y todo el mundo, todos los que pretenden llegar ahí, habrá excepciones, yo no digo que no, casi no se las damos cuenta de que, imagínense en la Asamblea Nacional, 2% de aceptación.
2% de cada 100, dos. ¿Quién sabe que están aceptando el trabajo en este caso de la asamblea? Entonces, si no entendemos, si no entienden ellos de que la política es de la toma de decisiones para organizar, en este caso, un país o un grupo, lo que sea, para un bien de todos los que a los cuales estamos bajo ese mandato, entonces desde ahí estamos mal. Y de ahí caemos en el error quizás que tú mencionas, Dimas, que es el de los votos pasionales, vinculados por intereses. ¿Cuánto me das? Porque acá me pagan, es que acá me voy a esto, es que me regalan esto, me regalan aquello. Una propuesta bien dada en este país no sirve, porque pocos son. Pero si haces conciertos, si ofendes al otro, ahí sí atraes. Entonces, ahí viene quizás lo que tú estás diciendo en este momento de esos votos pasionales, vinculados, etcétera, 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 eso, que decidimos sobre el momento y llevado por emociones momentáneas sin darnos cuenta de que tiene una consecuencia de 4 años. Esa es la diferencia. Y por ahí arrancaría yo. Y bueno, también me estaba acordando ahora, justamente que estoy escuchando esto, me estaba acordando que realmente no tenemos como que una conciencia plena de lo que es votar, porque pensamos que es solo ir y para tener el papelito y ya para los trámites, entonces solo por cumplir hago y voy a hacer eso. Por ejemplo, eso inicia desde la escuela, porque yo me acuerdo que en la escuela cuando eligen los consejos, que ni sé qué, que uno ni siquiera sabe qué ofrece cada lista, pero es como que el que mejor ha hecho campaña, como que ha traído ni sé qué, porque me acuerdo que sabían traer artistas. El más popular. Exacto, exacto. O sea, ni siquiera sabía su plan de trabajo, ¿no? O sea, pero decían, porque yo me acuerdo que era por colores, ¿no? Que ni sé qué, este color, ni sé cuánto. Entonces, desde ahí creo que ya tenemos, o sea, ya estamos mal desde ahí. En verdad creo que nos criamos con esa concepción. Y, por ejemplo, hemos llegado a un punto en el que tú le preguntas a una persona por qué vota por esa persona o por qué no vota por aquella, solo le dice por cosas superficiales, ¿no? Porque, por ejemplo, es que yo sé que su plan de trabajo tiene esto y eso no me gusta, o esto es lo que me gusta. Nadie, les puedo asegurar que un 80% de nuestra población no se atreve a leer lo que es el plan de trabajo y por eso creo que no es un voto consciente. Y por eso hemos querido hacer como que este programa para que podamos tener un voto responsable, como dice el nombre de nuestro conversatorio, porque nos olvidamos muchas veces que, como decía el Yerobe, nuestro voto tiene la consecuencia de 4 años y a veces no. Entonces creo que después tenemos esas graves consecuencias en nuestras vidas. Eso. Y no es que no leemos, También, sino que somos una sociedad que no lee. Lees dos líneas y se duerme. Entonces, imagínate también va a Ahí, ponerse a ahí leer una podemos, propuesta. ahí, ahí podemos tener una influencia de por qué votamos mal. ¿Por qué votamos mal? Algo ibas a decir, Rafa. sí, realmente iba a enfatizar lo que ustedes acaban de decir. Es que vivimos en una sociedad un poco muy cómoda, en el que no nos interesa realmente un candidato y nos hacemos un tema populista, en el cual no estamos, yo no me considero una persona, o sea, no sé, 100% conocedora de política ni de estos temas, pero me siento responsable de mi familia, de mis hijas y qué les voy a dejar. Entonces, lastimosamente, de los candidatos actuales al gobierno te dicen que los mismos corruptos de siempre. Bueno, y uno dice, pero en torno a sus propuestas, ¿qué opinas a lo que ellos dicen, ¿no? Para el país? Y no conocen. Muchas personas, creyentes o no creyentes, estudiadas o no estudiadas, eh, están con un miedo atroz referente a las posiciones actuales en la política de nuestro país. Y a mí y realmente
te limita de cierta manera este tema. Te limita en el sentido de que puedes dar varias opiniones, pero no siempre van a poder cambiar una perspectiva, una visión política, una postura. Por ejemplo, en mi familia tenemos posturas en los dos candidatos, ¿no? Entonces, tú puedes exponer, tú puedes dar tu punto de vista y sobre todo también en base a la fe, ¿no? Políticos, es fuerte el tema, realmente. Enfatizo y vuelvo al tema, nosotros hemos tenido una cultura muy cómoda, muy populista, un poco basada en intereses particulares de grandes, hablo de empresarios puntualmente, o de la otra extrema del socialismo, de querer hacer a los ricos pobres y a los pobres ricos, que es inconsistente en su máxima expresión, pero bueno, en fin, esa es mi postura inicial. Entonces, vamos desarrollando el tema para ir compartiendo y de antemano disculpas por lo que podamos hablar. Ya. Y Algo no más, seas Dimas. modesto al decir un Ahora poco lo que, cómodos. ahora lo que Somos digamos, bastante cómodos. Sí, realmente. Esperamos que bueno, alguien nos y diga tomando, por quién votar. Por esa razón es que a veces es incómodo el tema. No nos damos el tiempo para ver la descripción de cada uno de los candidatos y lo que propone. Perdón, Dimas, sigue nomás. bueno, pero como ustedes acaban de decir, puede ser por comodidad, ya que ahora los medios, o sea, todo está al alcance de todo. Todos pueden conocer sobre los candidatos. Si no quieren leer, pueden escucharlos, porque en las redes sociales, porque en el periódico, porque en las noticias, o sea, la información está ahí, está el medio. O sea, tú puedes llegar a muchas cosas. Incluso ahora también, ustedes saben que hay muchos, bueno, puede ser grupos que en realidad están impulsando también para que el voto sea responsable, como por ejemplo los grupos pro vida. Ellos hicieron un cuadrito donde ponían a los candidatos que estaban a favor del aborto, los que estaban en contra del aborto y los que dudaban. Entonces, por ejemplo, eso es algo bueno. Entonces ahí hay un trabajo, ahí hay gente que en realidad se inspira y lo que yo diría, un católico no debe tener lealtades políticas mayores que la lealtad a su Sí, propia fe. no me escuchaste, Dimas, un ratito. Verás, saludemos un momentito antes de continuar a nuestros amigos que nos están viendo. Y pues también hay algunos comentarios que quisiera ponerles aquí ya. Les saludamos a Sandrita, a Willy, al Pato que nos está viendo, que dice que él no tiene hoy café, sino que está tomando Coca-Cola. Pero bueno, con lo que ustedes deseen, pero compartamos, chicos. Verán, aquí hay un Su comentario. personaje, el Pato. Listo. En el Entonces, cafecito hay todo menos cafecito. reír, Pato, no. En un tema tan serio que estábamos aquí. Pero bueno, continuamos. Entonces nos dejan este comentario y nos dice, creo que ya hay un poco de peso por la raíz que trae la corriente comunista y abiertamente social candidato. Como puedo ver con buenos ojos a ver, dice, ¿cómo puedo ver con buenos ojos o de qué perspectiva podría ser parcial en elegir mi voto? Es una pregunta. Que un Perfecto. católico, es que para un católico es fácil elegir. No hay duda en el voto realmente. Es que, Por es que una un razón que católico no el debería Dimas dudar. decía. Yo voy a tomar Si las ponemos esta palabras de, pregunta, sigue, Jer. Sí. perdón, yo voy a tomar las palabras de un sacerdote, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero él decía, yo no les voy a decir por quién voten, pero sí les puedo decir por quién no votar. Entonces, si el candidato al cual te está diciendo, yo apoyo el aborto, ¿sabes? Ya ni le busques la otra pregunta. Ya no hay Ni para siquiera qué. vea su plan de gobierno. Ni Ya no hay siquiera vea para su qué plan de más. gobierno. Si es que, no digo, a ver, con
Ya, porque sí deberían ver los planes de gobierno de todos. pero Porque, por discrepo. ejemplo, en este caso, tienes dos candidatos y debes conocer. ¿Qué tal si los dos están por lo mismo? Entonces uno ahí empieza a aplicar algo como lo que nos dice, por ejemplo, Juan Pablo II, ver un mal menor, por ejemplo, y se puede llegar a eso. Incluso Benedicto XVI lo ha dicho. Pero claro, yo sí acepto y lo que tú dices, Yerobi, está bien. Pero hay Puedes una decir, cosa que te voy a puedes cortar. decir bien claro que hay cosas, y yo lo iba a decir aquí, hay cosas que no son negociables para una persona y por eso lo podemos descartar de inmediato. Sí, está bien. Lo Te que yo, contradices en este momento, Dim. No, no, lo que pasa es que se adelantó un paso, porque estábamos hablando, si un candidato te dice a favor del aborto, ya no hay para qué. Pero ahí va el paso que se adelantó el Dimas y él dice, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar, claro, ahí sí, pero todavía no nos íbamos a ese paso. Te nos Pero la adelantaste en realidad paso. bueno, actual es pero en todo caso, No, pero en sí, todo sí, está caso, bien. por ejemplo, yo les hago la pregunta, porque ya hay una persona que nos está pidiendo un cierto criterio, entonces, ¿cómo se debe votar? Por ejemplo, tú has dado ahorita una postura o un criterio en el cual uno dice, claro, yo para votar simplemente voy y pongo y escojo quiénes, para eliminar un candidato, las cosas no negociables. Por ejemplo, aborto, los candidatos que estén a favor del aborto, eutanasia, manipulación de embriones, los que promuevan la prostitución, pornografía, uso de drogas, que se opongan a la libertad religiosa, por ejemplo. Entonces ahí ya no es negociable. Entonces yo cojo y los elimino. Pero yo digo la pregunta así, ¿cómo se debe votar? Dos cositas. Está bien decir, por ejemplo, un voto racional y de conciencia. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo sería un voto racional y consciente? Rafael, tú, antes de ir a eso, tú vos al, dijiste prin- que al el prin- Dimas se contradijo en algo. ¿En qué? en decir que ya no es negociable si es que alguien ha abortado y no, luego dice que podemos desarrollar su plan y ver. Si nosotros tenemos una postura y que debería ser contundente, si ya va en contra de algo que es mandato de divino, mandato de Dios, entonces no tengo una necesidad de ver lo demás porque ya hay un mal absoluto, no negociable en su totalidad. Entonces, simplemente lo descarto. Ahora sí, por un tema de estudio, conocimiento, sí, sí podríamos ver el tema, pero no podemos dar cabida a que luego diga, chuta, si voy a tener una mala conciencia y veo que, no sé, me Rafa, va a subir el sueldo, entonces ya descarto el tema del aborto. Rafa, Entonces pero prefiero, hago una pregunta, porque, por ejemplo, si tuvieras todos los candidatos que estén a favor del aborto, ¿cómo hicieras? Porque tenemos que aplico también el partir voto de, izquierdista y no doy el voto a ninguno. tenemos que partir de que no vamos a encontrar tampoco un, ¿cómo es? Un candidato santo como quisiéramos todos en un mundo ideal. Pero Claro, creo que pero tu pregunta se fundamenta en que si todos son pro aborto, ¿a quién daría el voto? Evidentemente, considerando un mal menor, como todos están en un mal mayor, sí haría una protesta de un voto nulo. Así de fácil. Es mi postura, ¿no? Evidentemente, es mi postura. Y no con un tema de deslindarme de responsabilidad de acto moral, como decíamos al principio, sino un tema de rechazo en absoluto a todos los candidatos que están postulándose. Absolutamente. Si todos fueran pro vida como pro aborto, como tú planteas en este momento, no doy el voto a ninguno. pero en ese caso, Así por es. ejemplo, en ese caso, si tú das un voto nulo por ejemplo, ganar, pero ganar el nulo, es gasto de más recursos para el gobierno, y más que todo para países que no tienen mucho dinero para esto. Y más que todo, no es que viendo eso van a tal vez a decir, bueno, ahora sí vamos a tener esta postura, aunque ya sabemos que tienen eso en ellos. O sea, de ley se tiene que votar por alguien. Alguien tiene que ser Claro, presidente. sí, pero eso te digo, es que tu pregunta fue conmigo
¿Y qué haría yo? ¿Qué haría yo? Votar nulo. Yo No también daría más opciones. votaría, yo Y también no le daría el voto a ninguno de los dos por más recursos que se gasten, porque sería el claro, defender porque montón estás vidas. yendo, Es más, no montón vidas, defender una vida. claro. Entonces, en ese caso, yo sí me desgastaría en hacer publicidad para que no se haga el voto y exponiendo el porqué, la postura. La mayoría de ecuatorianos practican o profesan, no practican, profesan la religión católica. Entonces, eh, me imagino que si eso confío y espero que la iglesia no se va a quedar callada como tal, hablando de nuestra institución sacerdotal, obispos, clero, vida religiosa, contemplativa, lo que sea, vamos a pararnos y vamos a decir no. Lo considero y tengo fe en eso. Mi postura, como la pregunta fue para mí, yo te digo no, no voto y voto nulo y las veces que sea. Ahí sí, con este de aquí, podríamos que ahí sí entrar en la pregunta que nos hizo el Pato. Ese voto racional era, ¿no es cierto? Si era la pregunta. A ver, bueno, claro, o sea, en realidad, ¿cómo debemos votar? De una forma racional y en conciencia. Racional es que de ley tenemos que discernir, que sopesar, que ver. Porque en realidad, o sea, el caso que tú acabas de poner, mire, es un caso, pero sí se pueden poner más casos. Y ha habido circunstancias y países en donde tú tienes que elegir donde dos candidatos, uno va por el aborto total y el otro dice no, yo aplico el aborto, pero no en las tres causales. Entonces ahí, por ejemplo, eh, Ratzinger, Papa Benedicto XVI, decía que podría ser moralmente lícito que un católico vote por el candidato el menos malo, digamos así, por el que sí respeta, digamos, esas tres causales, pero en su conciencia sabiendo que él no está tampoco de acuerdo con eso, sino que sabe que mm, no tiene otra opción, pero y él no está de acuerdo, lógicamente, con el aborto, pero puede hacerlo, ¿ya? Entonces, eh, pueden presentarse esos casos, pero lógicamente nosotros cuando hablamos de buscar un candidato y decimos radicalmente, pues, no, yo pienso y digo en conciencia, pues, no, en conciencia vemos principios y valores, porque en los candidatos también tenemos que reconocer todo eso. ¿Por qué no? Porque un candidato, pues, en realidad vaya también por temas así fuertes como el aborto, pero en ciertos parámetros también podemos reconocer otras cosas, ¿sí? Eso. Entonces, pero yo considero que siempre para los católicos, y esto no solo pasa aquí, estamos entre la espada y la pared. Absolutamente. Es Es, muy difícil elegir, es muy difícil es una elegir. responsabilidad bastante grande. Por eso ahí lo de la recta intención que tengamos de cómo hacerlo, ¿no? Y de tomarnos del trabajo de ahí sí, cómo votar y cómo caer en ese voto consciente. Primerito, sabemos como católicos qué es lo que debemos hacer a un lado y no. Segundo, tomar esos planes es hasta fácil, porque nuestros candidatos en vez de poner cosas puntuales, ponen así como cuando uno hacía las pruebas y no sabía qué poner y le rellenaban nomás. ¿Por qué? Ah, pues la verdad, ¿se acuerdan que el profesor decía, ustedes piensan que yo no leo, yo sí leo? Y nosotros como estudiantes sabíamos qué profesor sí leía y qué no leía, cuál no leía. Lo mismo es acá, más menos. No quiero decir que todos los candidatos durante toda nuestra vida, no. Pero hablemos de lo que sí nos atañe y que si ustedes revisan el plan de más de un candidato en estos últimos, qué sé yo, 20 años, ustedes se darán cuenta que solamente está puesto letritas por poner. Yo veía, no recuerdo el candidato, bueno, sí recuerdo, pero no lo voy a decir.
en su, Ya te iba a preguntar ya. que en su Nombres. plan, en esto de la pandemia que estamos pasando, de salud pública, por Dios santo, 3 líneas. Y ahora que estamos viendo cómo los contagios se están elevando y está, cuando, voy a tomar el nombre de un país, Chile, con todo lo exitoso que ha sido en la vacunación y todo lo demás, vean cómo se desbordó, cómo se está desbordando. Nosotros tenían que llegar a este país alrededor de 1.300.000, no sé cuántas vacunas, no llegan ni a 300.000, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí lo de la conciencia del voto, ahí lo de la conciencia de a quién estamos eligiendo, ahí de olvidarnos de cuál grita más fuerte, de cuál habla más bonito, ¿no? Sino como dijeron hace un momento, principios, valores. No crean que porque uno da un criterio así es perfecto, no. Más de una ocasión le he dicho, uno el más miserable de todos, pero no voy a buscar otro miserable igual que yo, pues tendré que buscar a alguien mejor. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque, ejemplito, ya que estamos con ejemplos, estamos al frente de un hogar, esposita, 2, 3, 4 hijitos, qué duro que es. A lo menos cuando ya están más grandes, no estoy hablando por mi hijo mayor que tiene 15 años, no, 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 pero mientras más mi papá decía, mientras los hijos más grandes, los problemas son mayores, son más grandes. Mientras los hijos son chiquitos, los problemas son más chiquitos. Entonces, ¿por qué? Porque ya van teniendo criterio, razonamiento propio y un montón de cosas que se van añadiendo a su personalidad. Se imaginan mucho más el trabajo fuerte de dirigir a un país. He ahí el voto responsable, he ahí el voto que dice consciente que preguntaba el pacto. ¿Pero cómo? Partiendo por nosotros. Partiendo de pequeños detalles, hablamos de la corrupción y somos los primeros corruptos. Nos llaman por teléfono, dile que no estoy, corrupto. Vamos al banco y le mandas a ver, anda a ver quién no ahí, corrupto. Te subes al bus, te dan, pagas $1, te dan, ¿cuánto vale el bus? 25, ¿no? 25, das $1, te dan 50 y te quedas callado. Pelucón. Solo andas en tu carro, claro, Es solo que, andas en tu carro, ¿ves? es que ganas. Pelucón. Entonces, Y sí está medio pelucón, ¿le vieron? entonces, Carro europeo. nos cogemos, nos quejamos, perdón, nos quejamos de todos estos grandes corruptos. Y nosotros somos los pequeños primeros corruptos. Llegamos al extremo de decir una mentirita piadosa. Vean, mentira es mentira, no hay mentiras piadosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pretendemos Pero, nosotros pedirles a estos señores que cambien cuando nosotros en cosas tan simples cometemos un acto de corrupción también? bueno, eso estaría relacionado, ¿no? Pero, bueno, y hablando ahí un poco más, debemos asumir las consecuencias de nuestro voto. Cuando, por ejemplo, decimos, pero si todos son corruptos ya. Ahora sí me encuentro con las personas así que dicen, pero si todos son corruptos, no voy a hacer nada, ya, todos son los mismos. Partamos, por ejemplo, desde ese principio, todos son corruptos. Está bien, entonces, como todos son corruptos, yo ya no tengo fe, no tengo esperanza, se acabó todo y ahí se queda todo. Entonces, Sí voy y nos robó, voto. pero hizo obra. No, ve, eso es lo más chutando fuerte. ¿Sabes por qué? Porque nos han hecho conformistas y mediocres. La gente nos han quitado un montón de oportunidades de trabajo, otros tantos dicen que ha habido un montón de oportunidades, nos robaron pero hicieron obras, este, nos callaron, nos dieron migas y nos sentimos felices, perdón la expresión, como esos cerdos en el fango que nos botaron así sus 3 comidas y listo ya, no pasó más. Y nos acomodaron. La gente ahora espera un bono, quiere prosperar ese dinero que dan, no quiere invertir para hacer algo más. Si no se conforma, hasta el próximo mes ojalá me llegue, ojalá ya no me quite. Entonces, yo creo que nuestro voto tiene consecuencias fortísimas actualmente
desde ese tiempo atrás, ¿no es cierto? Y al callarnos y hacernos conformistas, ¿no es cierto? Se perjudica toda nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra economía, todo se perjudica, todo. ¿Y qué pasa? Nada. Nos En volvemos nuestra vida no vagos. pasa nada. Nos dejaron sentados, nos dejaron sentados. Sí, comparto, nos dejaron sentados y a muchas personas vagas y mediocres. Entonces, Mi hermano decía, comparando a eso que Habla usted un dice, poquito más rápido porque dices mi hermano, déjate de cosas, mire. que decía, es que esa frase está como, aunque pegue un mate, marido es, así está igualita, que robó, lo que sea, pero hizo obras, así, literal. claro, Bueno, yo diría que ahí hay un problema, que la verdad es que nosotros nos estamos acostumbrando mucho a que todo lo haga el gobierno. Todo el gobierno nos tiene que dar todo. Y en realidad no tanto es así. Más bien el gobierno lo que nos debe dar es muchas libertades y no se debe meter mucho en las cosas de nosotros. Miren, y yo por eso diría que incluso el voto debe ser muy prudente también. Y nosotros también debemos en mucho aplicar el tema de la prudencia, porque tal vez no estamos aplicando este tema. Miren, voy a ir con una frase de un santo que dice, que los santos recen por nosotros, que los sabios nos eduquen, que los prudentes nos gobiernen. Santo Tomás de Aquino decía eso. Que los prudentes nos gobiernen. En realidad, o sea, llama la atención que también nosotros seamos prudentes. Y la prudencia es una de las virtudes que, como algún santo le llamaba justo medio, es una de las virtudes que regula el uso de las demás virtudes. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros, en realidad, pienso que cuando pasan estas cosas, pues, parece que antes el pueblo se expresaba más y ahora tuvo miedo y ya no se expresaba mucho. ¿Cómo no vas Esta a tener prudencia hace miedo si que, te dicen algo y te esa metían que, preso? pero por eso, o sea, en cierto modo, esta virtud nos llamaba a que nosotros nos incitaba a que hablemos cuando es el momento de hablar, que nos expresemos y que hagamos silencio cuando lo tengamos que hacer. Y por eso de pronto, bueno, pues sí, Yerobi, lo que tú dices, tal vez el miedo a hacer eso, pero, pero bueno, o sea, ahora hay la oportunidad de reunirse en grupos, de hacer cosas, de hablar, por ejemplo, esto también es algo muy bonito que hacemos de hablar sobre un tema que no mucha gente por lo problemático, digamos, que es, no hablan, no conversan, entonces, pero vemos que es sumamente complicado el tema, entonces, y algo ibas a decir. Y algo importante para que se den cuenta de que no es necesario pelear, aunque tengamos criterios diferentes, aunque nuestra forma de ver, de pensar, de nuestro temperamento nos haga ver las cosas quizás de diferente manera. No hay para qué caer en el insulto, en el sobajarse, peor aún en familia, que a eso llegamos. Que en ciertos lugares y hasta se prohíbe hablar de política, pues estarían peleados, cuando no tiene que ser así, porque la sí hay muchas paz, personas que te dicen, pues, hay personas que ¿qué te dice? dicen, nunca hables de deporte, política y religión. Y eso no tiene por O qué sea, ser en general, así. el criterio, Yo tuve una profesora claro, de apologética, evidentemente, no. pues siempre la libertad pasa. Olvídalo. Y verán, chicos, tenemos unos comentarios. Mejor leamos estos comentarios, Yerobi, por favor. No me cohiben. Libertad de expresión. Bueno, nombres, entonces. Nombres. ¿Se dan cuenta? Esa es una política autoritaria en la cual ustedes no acaban de callar.
qué chiste. A ver, chicos, escuchen. Y no quiero Mire, decir mire, nombres. luego le das minutos al hierro, ¿ya? Dale, dale. Mira que tenemos que dejar de hablar, de Hablar ver al lo que público, nos por dicen favor. el público, claro. Y a ver, No les cortes, Yerobi. dice, el plan de propuesta, respondiendo a la primera y luego la otra, ¿ya? Dice, si el plan de propuesta pro aborto de mejora económica, da mejora económica, uno lo ve viable y mejor que el candidato pro vida. ¿Cómo elegir esto si pienso en el futuro de mis seres queridos? Facilito. ¿Puedo Tú no poner un puedes quitar ejemplo la vida a nadie. sarcástico? Claro, todos tienen que responder. ¿Podría poner un ejemplo sarcástico? Claro, claro, dale, como quieras. Es tu programa, exprésate. Ya, yo le diría a la personita que preguntó esto que entonces yo tengo un negocio de traficante, venga a ser mi distribuidor. Así de Se fácil. colgó. Repite porque te quedaste colgado. A ver, dale, Rafael, repite. Ya, a ver, yo le preguntaría a esta personita que si el tema es del dinero, le invito a que yo soy narcotraficante y le invito a ser mi distribuidor. Si el problema es económico, con eso sale de cualquier clase de deudas. Entonces, si bien es cierto, la economía es muy importante en nuestros hogares, pero en base a nuestro esfuerzo y licitud de trabajo. La postura debe ser siempre radical en torno a lo que hablábamos de los principios morales, porque es algo que Dios nos ha pedido a nosotros, defender la vida desde la concepción. Entonces, pese a que una postura pro aborto tenga un plan económico súper fuerte, al principio el Dimas hablaba del mal menor y del mal mayor, sigue siendo una matanza un mal mayor ante cualquier otro. Entonces, la economía va en esfuerzo nuestro trabajo. Eso de mi parte. Yo nada más voy a decir unas cosas. Por ejemplo, recuerden esto que, claro, nuestro voto. Bueno, en este caso de pronto un poco fácil porque se va contra la vida y no puedes estar en contra de la vida. Pero hay una cosa, cuando hablas de economía y esas cosas, a esta personita, acuérdense que el voto debe ser para el bien común, porque la pregunta es mis seres queridos o algo así. Sí, a mí se Entonces, nosotros buscamos el bien común, acuérdense, el bien común es para todos, no solo para nosotros. Entonces, ya en una pregunta más, tal vez más apretada, digamos, es el bien común. Entonces, eso es, mire. ya Es que, tenemos. es que, espérame un ratito, espérame un Dale. ratito. A ver, aquí sí marquemos una puntualización, Dimas, porque tú dices del bien común, de acuerdo. Pero yo puedo hablar de un bien común cuando todos estén inmiscuidos. Pero si ya estamos hablando de un pro aborto, ya estás discriminando a ese ser. Entonces ya no estamos hablando de un bien común. Ahí ya no podemos hablar. ¿Sí? Si todos estuviéramos en el mismo plan, ahí sí, el bien es común, pero para el bien común a costa de una vida, ya no puede haber un bien común, porque No, me estás entendiendo mal, Yerobi. Yo te estoy diciendo lo primordial. Vamos por la vida. O sea, para esa por pregunta es ser eso, pro vida, punto. punto. Pero cuando hables de temas así económicos y eso, cuando tú dices, es que si no le beneficia a mis seres queridos, entonces no sé. Y yo digo, no. O sea, no pienses solo en tus seres queridos. Piensa Porque en ya el de deja de ser todos. común, es un bien particular Exacto, en ese sentido. exacto, Correcto. exacto. A Ahí eso me sí. voy. Sí, ahí sí está bien, pero la pregunta sí estaba vinculada. Ya. Sigamos Sorry, con lo. si lo entendí mal. Perdonado, Tenemos, perdonado. no lo vuelvas a hacer. Recuerden que esta semana es de perdonar. El Bien, voto ya. pensado, razonado, en conciencia, por favor. Dale. Listo, a ver.
pero no me queda muy claro cuáles son los criterios que se deben considerar para que sea un voto racional y consciente. Dale, Dimas. Ahí sí, démosle el paso al Guillermo, pues. Ay, ya le dimos. Pero bien, bien, bien. O sea, a ver, primero ya dijimos que como criterios, que no sea pasional, que no sea motivado por vínculos, que no sea motivado por beneficios personales, ni en cierto modo colectivos. Que este voto podemos, digamos, eliminar un candidato por ciertos criterios que son no negociables. Por ejemplo, si un candidato está a favor del aborto, la eutanasia, que promueva la prostitución, pornografía, manipulación de embriones, que se oponga a la libertad religiosa, que eso sí sería terrible. Entonces, no, yo no voy a elegir. Pero sí tenemos criterios para votar por un candidato, por ejemplo, que dé ejemplo de virtudes humanas, que tenga un espíritu de servicio, que proteja la dignidad humana, cualidades de gobierno y que sea justo, ¿sí? Entonces, y que en cierto modo también nosotros tengamos una cierta confianza, porque vemos a candidatos que, por ejemplo, digo yo no, ya han tenido muchos errores, muchas cosas, ya saben, eh, Sus ha caído en antecedentes. muchas cosas, ya tiene una trascendencia, una historia, pues no te va a dar confianza, entonces no. Debemos buscar candidatos que generen una confianza, que vean que están buscando el servicio, que no, que no busquen intereses, ¿sí? Intereses afín a ellos más que claro, que puedan tener intereses, pero que vengan a servir. Entonces, ahí nosotros pensamos, tenemos que buscar, discernir, ver qué candidato está mejor, ¿sí? Y iría por ahí está la Yo le situación. aumentaría algo más a todo lo que dijiste. Dale. El que te ofrece cosas bonitas y que están fuera de lo normal, no le creas, te está mintiendo, te está mintiendo. Y que te Y ofrece la luna y las estrellas. sí, es como cuando la novia le dice, no bajan ni la tapa del baño y te ofrecen que te van a bajar las lunas y las estrellas. Igualito, es igualito, ¿ya? Entonces, eso no es verdad. Una persona que te proponga darte dinero porque sí, aunque te lo dé, es para tenerte callado. Tampoco está bien. Pero el que te ofrece trabajo, el que te ofrece oportunidad, el que te da la chance de que en tu microempresa, mediana empresa o quizás una empresa caminar, el que te tiende la mano cuando fracasas en un emprendimiento, el que te caes y te vuelves a levantar. Eso es lo que un país necesita, cualquier país del mundo. La oportunidad de que la gente joven, es que es absurdo. Este es el único país en el que te gradúas a los 25, 30 años. Buscas un trabajo a los 31, 32, te piden 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, 4 años de experiencia. Para un ¿Cómo? buen puesto. No, claro, estamos hablando de cosas importantes. Oye, Pero pero sí se consiguen buenos puestos a edades bajas de, Saliendo de graduado. claro, de cosas. depende de quién sea tu padrino. No, mentira. Ah, sí. Entonces, vean, aunque suene un poquito feo, el que te ofrezca las cosas fáciles, no le creas, porque comúnmente decimos, uy, es charlatán, es eso. No funciona así. Las cosas tienen tienen valor, su desgaste. Imagínense en una persona que ha estudiado 3, 4, 5 años. No ha de ser, pues, que estuvo fácil esos 3, 4, 5 años. La mire que está en proceso todavía. Qué duro que es de desviarse, qué duro que a veces tener que sacrificar una fiesta, tener que sacrificar ciertas cositas que te dan cierto relajamiento como persona para poder hacer, ¿no es cierto?
Entonces, ahí marca la Sí, Yerobe, diferencia. sí. Entonces no es la Bueno, gran cosa. bueno, bueno, Realmente. vámonos, ya nos estamos desviando, creo. No nos desviamos, eso fue. Estamos poniendo ejemplo. O Estamos sea, poniendo ejemplo. casi, no, casi, pero no, Tú no, me está bien, dijiste muy que te bien, dé está tips muy que bien, yo creo. está muy Eso bien, de la Yerobi. tapa del Yo, baño a ver, causó sensación. Ah, no, ese fue un comentario así, un sarcástico como el que puso el Rafael nada más. mm, Qué buen bueno, ejemplo la de la taza del baño pusieron aquí. Te agradecen, Yerobi, por ese Sí, claro, ejemplo. es que uno se adquiere. pero algo más dijo antes de eso, creo. No Pero quiero. bueno, ya, vamos ahí. Entonces, No, pero ya bueno, hablando en nosotros serio. podemos, de Pa- pronto, hayan personas que no leyeron, no escucharon las propuestas. No sé si podemos leer, porque ahora, bueno, ya hablando de las votaciones del país, tenemos dos candidatos. De pronto es un poquito difícil escoger, no sé. Podemos solamente escuchar tal vez las propuestas. Mire, tú las tienes a la mano. Sí, claro. Entonces vamos a darles un poquito, ¿no? Porque no vamos a alcanzar en todo el programa a leer todo el plan de trabajo. Solo les vamos a dar lo más relevante. Entonces, vamos a empezar con el candidato Andrés Arauz, que nos dice que tiene en su plan de trabajo 11 objetivos, que es justicia por la vida y la democracia, democrática, participa y deliberativa, justicia productiva y económica, justicia intergeneracional, niños, niñas, jóvenes, adultos con la X, mayores y ecuatorianos futuros. Ya. Justicia global, soberanía e integración. Justicia decolonial, que no sé qué será eso, nunca he escuchado esa palabra, la verdad. Plurinacional e intercultural. Justicia ecológica y transición energética. Justicia igualitaria para las mujeres y los grupos excluidos. Justicia digital y nueva economía. Justicia cognitivo. Justicia justa e imparcial. En esto se basa todo lo que es su plan de trabajo dentro de estos objetivos que les acabo de leer. También, si ustedes quieren buscar plan de trabajo de Andrés Arauz en la página de internet y lo pueden encontrar. ¿En en la de los 1000 o en otra? La de los míos, en la de, no sé, aquí está el plan de trabajo de él, tiene que se puede, está en PDF, se pueden descargar. Ya. Tenemos también lo que es el plan de trabajo del candidato Guillermo Lazo, que él nos pone sus principios y valores, tiene 3 ejes, sí, 3 ejes, el eje social, el eje económico y el eje institucional. En el eje social nos habla de salud gratuita y de calidad, también nos habla de seguridad social digna, libres de drogas, educación diversa y de calidad, el deporte, salud y superación, el arte y la cultura, vivienda, un sueño posible, la ruralidad debe ser una prioridad, la familia ecuatoriana. También dentro del eje económico tenemos trabajo para todos, un país de emprendedores, soluciones para los negocios populares, Ecuador en el mundo, inversión es trabajo, modernización financiera, agricultura y producción, nuestra riqueza energética, Ecuador sustentable, Ecuador con una economía sólida y tributación ágil. Y dentro del eje institucional tiene independencia judicial y seguridad jurídica, conectividad y gobierno digital, fin de la corrupción, política internacional, seguridad interna y también temas de la migración.
También algo que creí importante que tiene dentro de su plan, tiene un bloque en el que habla de sus principios y dice, creemos en las personas, que las personas tienen derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad para trabajar por un futuro mejor y el derecho a gozar por los bienes honestamente ganados mediante ese trabajo. Creemos que esos derechos son inherentes a la dignidad de las personas y que por lo tanto no son concesiones dadas por los gobiernos o las leyes. Como consecuencia, consideramos que los gobiernos están obligados a proteger esos derechos. Eso, chicos, en cuanto les puedo informar. Como les dije, si quieren ampliar un poquito más acerca de esto, porque uno de los planes sí está un poquito, bueno, sí está larguito, entonces para que se den el tiempo para que lo puedan leer. Y sobre todo, ahí también entra esto del criterio racional que decía el Dimas, porque es en conocer qué es lo que nos dicen nuestros candidatos, conocer su plan de trabajo. Eso, chicos. Y sobre esto yo ¿Puedo quisiera leer el decir que numeral de la en el capítulo cuarto, en el cual habla del bien común? En el literal C dice lo siguiente, en el numeral 168. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización de la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo. De allí deriva la necesidad de las instituciones políticas del gobierno, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales y espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana, el fin de la vida socialmente realizable. Aquí nos da un primer indicio de lo que hablábamos, que es el porqué también de la política y de tener un gobierno para poder dirigirlo. Eso está en el capítulo cuarto de la doctrina social de la Iglesia. Hay un tema súper importante en el capítulo 8, donde desglosa incluso desde Dios el ser político entre toda la Iglesia. Perdón. Sí, mi amor. En el capítulo octavo, pero tenemos unas primeras luces, ¿no es cierto?, en torno a la base que nos dio el Dimas, para tener esta conciencia de voto. Yo al principio les decía a todos estos amigos míos, les decía que no deberíamos inducir a un voto. Y el tema, me preguntaban también qué es inducir al voto. Y es que nosotros de cierta manera manipulemos conciencia en una persona para decir vota por Pepito Juárez. Entonces, si bien es cierto, ahora la postura que nosotros manejamos es tener una radicalidad en torno a la realidad que estamos viviendo, porque abiertamente se ha dicho que quieren un gobierno similar al de Venezuela, por ejemplo, porque abiertamente quieren quitarnos el dólar actualmente, institucionalizar otras cosas, etcétera. Entonces, es importante que nosotros tengamos conciencia de nuestro voto y seamos de una manera concreta, basada en nuestra creencia también, en lo razonable de nuestro pensar, para que de esta manera seamos objetivos de nuestro voto. Eso básicamente, chicos. Perdón por la bulla. Excelente. Bueno, como lo dije al principio, pues vivimos en un país o en una sociedad democrática donde debemos ejercer y también debemos asumir nuestras responsabilidades frente a este acto y cambiar las actitudes, ¿no? De pronto yo ahí un poquito le decía que se salía el Yerobi, pero bueno, al final todo lo que él ha dicho, pues que el pueblo en realidad también tiene que cambiar ciertas cosas para que incluso los grandes, los políticos cambien y eso también estaría dentro de la familia, ¿no?
quisiéramos nosotros formar a los, como padres de familia, de pronto formar a los futuros políticos de este país y que sea en base a principios, que sea en base eh, a valores, ¿sí? Y que evitemos, pues evitemos temas de corrupción y todo eso, pues ya yo ahí diría que no se vaya la esperanza, no se vaya la esperanza, no se quite la esperanza de nosotros de que sí encontremos un candidato, pues que en realidad crea en servir, en el bien común y no solamente en sus bienes particulares. Entonces, bueno, pues con eso vayamos ya cerrando este capítulo más de un cafecito voto responsable, pues y ciertamente ahora que estamos en Semana Santa, pues debemos ponerlo en oración. Nosotros ahora vamos ya a ponernos en oración también, rezando el Santo Rosario, pues también podríamos poner ahí una intención de que con la ayuda de Dios, pues podamos escoger al mejor candidato, sí, al mejor candidato, el que pueda guiar este país de la mejor manera. Eso es, chicos, así que vayamos concluyendo, por favor. Yo les voy a decir 5 cositas para que a lo mejor se haga más fácil todo esto. La primera, conocer a los candidatos. ¿Y cómo le conoces? Viendo cuál ha sido su trayectoria. Eso es algo muy importante. Segundo, en este caso que ya tenemos 2 finalistas, comparar las propuestas. Pero antes de centrarnos en lo que proponen a futuro, veamos qué ha hecho cada uno. Obviamente, qué ha hecho cada uno. Ahí, en esta comparación de las propuestas, no en base a lo que nos dice que van a hacer, sino en base a lo que han hecho en su trayectoria, sería muy importante. Buscar, ahora tenemos la oportunidad de buscar información que queramos o no queramos, sabemos de qué pata cojea cualquiera. Y sobre todo en esto de buscar a la información, como somos personas racionales, pensantes, crear nuestro propio, no sé si decir nuestro propio juicio, pero sí crear nuestro propio criterio sobre los 2 candidatos. Algo muy importante, creo yo, investigar cuál está mintiendo, que también no es muy difícil, porque la información está a la orden del día. Veamos quién realmente nos está mintiendo, quién realmente nos está diciendo la verdad. Y por último, creo yo que sí es importante que uno tiene que mantenerse firme. Cuando uno ya ha tomado una decisión en base a en base a los 4 puntitos anteriores que les he dicho, uno tiene que mantenerse firme. ¿Por qué? Porque ya tiene argumentos cómo defender ese criterio. Porque la persona que no tiene argumentos termina gritando, termina enojándose y termina yéndose, porque no entiende. Entonces, eso es algo muy importante. Y con eso, pues, yo me despido de un cafecito con Jesús y María en este programa. Bueno, igual para despedirnos les voy a dejar este comentario que nos dicen, creo que es muy acertado. Dice, yo pienso que cada una de las personas debemos tener conciencia en el voto que vamos a dar, únicamente mirando el futuro del país. Bendiciones. Les agradecemos también a todos nuestros amigos que nos han visto y van a ver este programa y les pedimos que nos ayuden a compartir para llegar a más personas, porque creemos que es un tema muy interesante, un tema muy importante, por como decía ahí, porque el futuro del país está en nuestras manos. Y pues bueno, chicos, de este conversatorio y les esperamos el 1 de abril. Vamos a iniciar con nuestros retos, vamos a iniciar con el Santo Rosario a las 5:30 de la mañana, así que les estaremos esperando en ese horario. Bendiciones, chicos. Dimas. Rafael. Chicos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y también gracias por interactuar en estos conversatorios que vamos teniendo. Recordarles que es una conversa de amigos en el cual queremos
conocer un poco más, solventar de dudas. Y ustedes nos ayudan también a eso. Ustedes nos ayudan a solventar esas dudas, no solo de fe, también de política, porque somos seres políticos, evidentemente. Enfatizar que nuestro voto sí tiene consecuencias, pero esas consecuencias también pueden ser buenas. Mejorar Deben ser. nuestra situación. Nos vemos el 1 de abril a las 5:30 de la mañana, rezando por nosotros, por nuestras necesidades y también por agradecer a Dios el don de la vida. Les queremos un montón, compartan esta publicidad y si no les gustó también compartan para que alguien más se muera de iras y no hay lío. Lo importante es que también participen. Que Dios nos bendiga. Les agradecemos mucho a todos nuestros amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Bueno, esto era para que cada quien de pronto pues apoyarles en esta decisión en base a ciertos criterios que nos comparte también la iglesia y conocer un poquito más, ¿no? Esto creo que nos va a ayudar. Tengamos mucha lealtad a los principios cristianos también en, en cada voto, porque nuestra fe no se separa en ningún momento. No se separa al elegir, no se separa en la política, no se separa al conversar. Entonces, Dios les pague a todos, pues que tengan una fiesta, las han llamado una fiesta cívica muy chévere. Vamos a elegir la persona que va a gobernar y desde ya pienso que debemos ponernos a orar mucho por esta persona porque también hay que reconocer que es una responsabilidad muy, muy, muy grande y pues bueno, como todos tendrá que dar cuenta a Dios pues de todas las cosas que él hizo. Así que bueno, Dios les pague a todos. Nos vemos el 1 de abril. Bendiciones. Bendiciones, chicos. Chao, chao.